Vamos entonces ahora a seguir trabajando con estas nuevas funciones que tienen que ver con, sí estoy grabando, con originar, dadas dos funciones, otras nuevas, ¿no? Y en principio la primera forma de empezar a originar funciones nuevas a partir de dos que yo ya tengo establecidas es pensar en hacer operaciones. Entonces yo puedo pensar en, si tengo una función f y tengo una función g, ¿qué significa pensar en una suma de funciones, en una resta, en un producto y en una división? Entonces uno piensa eso, lo que tiene que hacer después es definirlo. Y definir una función en este caso sería dar quién es su conjunto dominio y quién va a ser su ley de asignación. Entonces, la propuesta es la siguiente. Si yo tengo una función f, esa función f cuando a mí me la dan, ya tiene su dominio establecido. Entonces la f ya me la dan con un cierto dominio dado. De la g pasa exactamente lo mismo. Yo de la g voy a tener su propio dominio con su ley, ¿no? Entonces la f está dada con su dominio y con su ley. La g está dada con su dominio y con su ley. Y en general el conjunto de llegada, como conjunto de llegada, uno siempre puede considerar que es R, el más grande posible, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos el codominio. Entonces vamos a definir una nueva función que la vamos a llamar función suma, que es la que está presente acá, donde la forma de asignar las imágenes a cada elemento que esté en el dominio de la suma va a ser de la siguiente manera. La función suma evaluada en un x no va a ser más que hacer la función f evaluada en el x más la función g evaluada en el x. Entonces, cuando esa es la ley que yo quiero que rija para la nueva función, digo, el x, ¿qué condición va a tener que cumplir para que tenga sentido aplicar la ley de esta nueva función? Y si la ley de la función suma tiene que ver con jugar con las leyes de manera independiente de la f y de la g, digo, evidentemente, para que esto tenga sentido, el x va a tener que estar en el dominio de la función f porque va a tener que tener sentido calcular f en ese x, y el x también va a tener que estar en el dominio de la g, porque esta cuenta es la que va a tener que tener sentido. Entonces digo, el x simultáneamente tiene que estar en el dominio de la f y en el dominio de la g. Como tiene que estar simultáneamente, me estoy dando cuenta que el dominio de la suma no es más que la intersección de los dominios. El x tiene que estar en el dominio de la f y también en el dominio de la g. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? Esto es definición, ¿eh? Bueno, de la misma manera, pero de la misma manera, con la misma esencia con la que se definió la suma, lo vamos a hacer con la resta, con la multiplicación y con la división. Entonces, cuando ahora aparece que yo necesito definir la función resta, digo, fantástico. La función resta, la que voy a definir, evaluada en un x, la vamos a definir como la resta de las funciones, o sea, f en x menos g en x. Y de nuevo, para que un x tenga permitido estar en el dominio de esta función que defino, ese x tiene que ser tal que tiene que estar en el dominio de la f para que yo pueda hacer esta cuenta, y a la vez tiene que estar en el dominio de la g para que yo también pueda hacer esa cuenta y después restarlas. Nuevamente, el dominio de la resta es la intersección de los dominios. Cuando definimos ahora el dominio del producto, perfecto, la nueva función producto se va a definir de tal manera que cuando yo la quiera evaluar en un x, la función producto evaluada en un x es f en x por g de x. Es el producto de los valores de la f y de la g evaluadas en ese mismo x. Y de nuevo, para que este lado derecho tenga sentido, el x tiene que estar en el dominio de la f y el x tiene que estar en el dominio de la g. Nuevamente, el dominio de esta función definida ahora es la intersección de los dominios. La que tiene una cuestión de mayor atención
es cuando vamos a definir la función división. Pensar en definir a la función división f sobre g evaluada en un x, la ley se va a regir a partir de la división de la función en x y la función en g. Entonces, si yo tengo esta división, la voy a escribir con la fracción típica, así. Yo digo, para que el x que está acá tenga sentido que esté en el dominio de esta nueva función que defino, ese x va a tener que ser tal que va a tener que estar en el dominio de la f para que yo pueda hacer esa cuenta. Va a tener que estar en el dominio de la g para que yo pueda hacer la cuenta relacionada en el denominador, pero acá estamos incorporando una condición nueva que es que, ojo, como hay una división, en esa división no puedo permitirle al denominador que sea 0. Entonces acá el dominio de esta nueva función tiene como algo más restrictivo. Los valores de x que van a estar en el dominio de la división van a ser x que obviamente primero tienen que estar en la intersección de los dominios para que de manera particular yo pueda evaluar el numerador y el denominador, pero además le agrego, solo para este caso, la condición de que además el x que está dentro de esta intersección tiene que ser tal que g de x, que es la función que va en el denominador, no sea 0. O sea, ustedes verán que las 4 funciones tienen una forma de definir la ley bastante natural. Es bastante sencillo calcular el dominio también, solo que esta, que es la división, tiene una cosita más, un agregado más. ¿Mm? Ahora vamos a, por supuesto, a trabajar con ejercicios que tengan que ver con cálculo de dominio y de leyes de estas funciones. Pero dentro de esta rama de definición de nuevas funciones a partir de 2 ya dadas inicialmente, aparece la posibilidad de definir lo que nosotros vamos a llamar composición de funciones. De nuevo voy a tener 2 funciones, una f y una g, obviamente cada una de ellas con su propio dominio, estamos en la misma situación que antes, solo que ahora vamos a definir una función que se va a llamar función composición, que va a actuar de la siguiente manera. Primero que va a tener una notación muy particular, es f, s, o chiquitita o un cerito chiquitito g, esa va a ser la notación. Y la forma en la que va a actuar esta función evaluada en un x va a ser la siguiente. Voy a evaluar f en lo que me haya dado la g en ese x. ¿No? Esto ya a esta altura no les resulta nada desconocido, pero bueno, hay que entender que hay un orden. Si es f compuesta con g en un x, es la f evaluada en g de x. Por lo tanto, cuando uno va a ver quién es el dominio de esta función que está definiendo, dice, bueno, a ver, para que un x tenga sentido estar en el dominio de la función que estoy definiendo como nueva, va a tener que ser un x en el cual todo el caminito de las cuentas que tenga que hacer tienen que tener sentido. O sea, tienen que ser cuentas que se puedan hacer. Por lo tanto, para que el x esté en esta composición, el x primero va a tener que estar en el dominio de la primera función que le aplico, que es la g. Y luego, esa cuentita que yo hago, que es g de x, que me devuelve un número, ese número tiene que pertenecer al dominio de la f porque es la siguiente función que le aplico. Es como una cadenita de necesidad de contención de números sobre dominios. Entonces eso lo expreso en esta notación de conjunto. El dominio de f compuesta con g está primero formado por valores de x que tienen que estar en el dominio de la g y además tal que, ¿no? Cuando yo evalúo g de x, ese numerito tiene que estar en el dominio de la siguiente función que le aplico, que es la f. Es un poco este dibujito de cómo se va haciendo ese recorrido, ¿no? Primero parto de un x, que está en el dominio de la g, a ese g le evalúo g en x, voy a parar a este conjunto, y este numerito sí o sí va a tener que estar en el dominio de la f para que yo pueda seguir haciendo esta cadena de números, de cálculos. Bueno, entonces, una de las cosas que en principio yo ya me estoy dando cuenta es el dominio de la composición hace que yo me pare en el dominio de la g. Estoy ahí.
Y de todos los que están en el dominio de la G, me tengo que quedar con aquellos que cumplen la condición que sigue, que estas imágenes pertenezcan al dominio de la F. Entonces, lo primero que yo voy a poder decir de esto es que el dominio de F compuesta con G va a ser seguro un conjunto que va a estar contenido o a lo sumo puede llegar a ser igual al dominio de la G. Ahí tiene que estar con seguridad, no puede estar en cualquier lado. Porque yo acá es donde primero me paro. Y después observo si para todos los que están acá se cumplen la condición que sigue. Entonces, cuando vamos a trabajar con ejercicios, uno tiene que tener mucho cuidado, y ya lo sabrán, al momento de calcular el dominio y la ley de una composición. Entonces aparecen estas cuestiones a tener en cuenta, que es, primero y principal, yo voy a prestar atención a la segunda. Primero y principal, siempre en un ejercicio, para no caer en un error y no estar tentado en meter la pata, lo primero que vamos a hacer es siempre calcular el dominio y luego vamos a calcular la ley. Y esto sirve tanto para los ejercicios relacionados con composición como para los que vimos recién de suma, resta, producto y división. Y por otro lado, la primera de estas observaciones. Esta composición no cumple con una propiedad que a lo mejor uno creería que se cumple como de por sí, que es una conmutatividad. Si yo hago F compuesta con G, no tengo por qué pensar que ese resultado va a ser igual a G compuesta con F. No tiene por qué ser igual. ¿Puede haber situaciones en las cuales sí se dé la igualdad? Por supuesto. Por supuesto, puede haber ejemplos en los cuales se da, pero la mayoría de los ejemplos que vamos a ir viendo, eso no se va a dar. Entonces, no cometan este error de pensar que se cumple con esta condición de conmutatividad. Bueno, habiendo visto la presentación, sin ningún ejemplo de esto, vamos a hacer ejemplos, ¿no? Vamos a tratar de resolver estas 4 propuestas de cálculo de producto, suma, división y composición. Vamos a tratar de ver eso. Hay 3 funciones involucradas, una f, una g, una h, y bueno, las 3 van a estar participando en nuevas funciones que vamos a definir. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a tener es la necesidad de conocer muy bien quién es el dominio de cada una de las funciones, de manera separada, de la f, de la g, de la h. Y después veremos qué pasa con los dominios de las siguientes funciones que vamos a ir trabajando. Entonces, en principio, esto sí lo voy a escribir, esperen, con el otro anotador, así me queda siempre. ¿Quién es el dominio de F? Ese es fácil. Puede ser que sean los reales menos el -1. Sí, puede ser. En realidad acá no hay demasiadas cosas por decir. Si yo quisiera hacer esto un poquito más extenso, con muchas más cosas, podría decir como paso previo, lo puedo poner ahí, que es el conjunto de los X pertenecientes a R, tal que 1 más X sea distinto de 0. A ver cómo hago eso. Distinto de 0. ¿No? Esa es la primera de las consideraciones y como después este distinto es tan fácil de darme cuenta quién es el X, que haría que esto valga 0, digamos, para este tipo de dominios aceptamos que tranquilamente, rápidamente lo encontramos. Distinto es cuando otro tiene otro tipo de ecuaciones involucradas, donde hay que hacer cuentas, que no es tan fácil de ver. Así que bueno, ya tenemos el dominio de la f, que es la primera función involucrada. ¿Quién es el dominio de la g? ¿Qué tendría que pensar si quisiera escribir, a lo mejor algo detallado,
como hicimos ahí. Es el conjunto de los X pertenecientes a R, tales que, ¿qué condición tendría que poner? X más 1 sea mayor o igual a 0. Sí, X menos 1 mayor o igual a 0. Y eso hace que me quede que X es como de acá. Porque quiero saber la X, en definitiva, quién es, ¿no? X Mayor o igual a 1. Exacto. Si X es mayor o igual a 1, ¿eso cómo lo escribo en notación de intervalo? ¿Cómo lo escribo eso? Desde 1, eso. Desde 1 incluido a infinito, así lo escribo. Y me queda conocer el dominio de H. ¿Quién es el dominio de H? Reales. Colaboren con la profe. Dominio de H. A lo mejor alguien escribió algo. No. Reales. Gracias. Vamos a despertarnos. Bien, tengo los 3 dominios establecidos. Vamos, hay que despertarse para hacer ahora lo que viene. Vamos con esto. Tengo que hallar el dominio y la ley de F. ¿Por qué? Perfecto. El dominio de, de F por H. El dominio de F por H, esto por definición, es Cero. el dominio de F, intersección, intersección, el dominio de H. Entonces digo, bueno, el dominio de F es R menos el menos 1. Y el dominio de H es R. En esa intersección, ¿qué es lo que me va a quedar? Dominio. El dominio de F, justo, porque el dominio de H es el más grande posible, o sea que en este caso va a ser R menos el menos 1. Eso ya está claro. Una vez que tengo eso, digo, bueno, ahora voy a ver quién es la ley. La ley de F por H. Bueno, F por H evaluada en un X, ¿quién es? Por definición, es F de X por H de X. Y acá tengo que escribir quiénes son las leyes participantes. En este caso me quedaría 2 sobre 1 más H por lo que es H, y H es 4 menos X cuadrado. Chan. Se terminó. No hay mucho más para hacer. No hay mucho más para hacer. Yo en este ejercicio les voy a hacer una observación adicional. Por supuesto que el ejercicio terminó. Si yo quería encontrar la ley y el dominio del producto, el ejercicio terminó. Pero yo voy a hacer acá como una salvedad en una situación muy especial que se podría haber dado, ¿no? Voy a poner ahí, ojo, en esta situación. ¿Qué hubiese pasado si h de x, en vez de haber sido 4 menos x al cuadrado, hubiese sido 1 menos x al cuadrado? La f es la misma. Fíjense que no hubiese cambiado el dominio de h, porque esta propuesta de modificación de h sigue siendo polinómica, o sea que el dominio de h hubiese sido r, fantástico. ¿Qué hubiese pasado al nivel de el producto? ¿Cómo hubiese quedado la ley de f por h? Esto lo puse acá. De f por h en un x. Sigue siendo lo mismo, es f de x por, le tengo que poner que no se pone, h de x. La f sigue siendo la misma, es 2 sobre 1 más x por, y h, en esta nueva propuesta, digamos que les estoy diciendo, sería 1 menos x cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, esta expresión, 1 menos x al cuadrado, por ejemplo, ¿cómo la podría escribir factorizada?
1 menos x al cuadrado, factorizado. ¿Cómo lo puedo escribir? Diferencia de cuadrado. Sí, señor. Entonces, ¿qué escribo? 1 más x, entre paréntesis, 1 menos x. 1 menos x por 1 más x. Fantástico. Dividido 1 más x. Entonces digo, ah, qué bárbaro. Acá hay algo que yo puedo hacer por lo que estoy viendo. 1 más x lo puedo simplificar con 1 más x. Y entonces esta función finalmente me quedaría con una ley que es 2 por 1 menos x. Entonces digo, si yo hubiese empezado por dar la ley de la función, ¿no? Que es bastante fácil hacer eso, la ley de la función, y encuentro que pasito a pasito, o sea, todos pasos algebraicos, llego a que la ley de la función es 2 por 1 menos x, con esa ley, ¿quién hubiese dicho yo que era el dominio del producto? Miro esta ley, digo 2 por 1 menos x. Hubiese dicho, esto tiene sentido para cualquier número real. Y hubiese dicho, ah, bueno, entonces el dominio de f por h es todo r. Lo cual hubiese sido un error. ¿Por qué? Porque estoy calculando el dominio en función de haber hecho primero la ley de la función. Y eso es lo que no hay que hacer, porque uno puede cometer estos errores. El dominio del producto sigue siendo el mismo que en el caso que teníamos trabajando antes. El dominio sigue siendo este. Yo apenas cambié la h, porque no le cambié en realidad la condición de que el dominio hubiese sido todo r. Es apenas, cambié el 4 por el 1. Por ese cambio de 4 por el 1, en la ley de la función, me hubiese llevado a decir que si la ley es esta, el dominio era r. Y eso hubiese estado mal. ¿Por qué traigo entonces este ejercicio? Para que se convenzan de que en cualquiera de los ejercicios relacionados con cálculo de dominio y ley de suma, resta, multiplicación, división y composición, primero calculen el dominio, porque ahí es donde va a salir con efectividad quién es el dominio. Después van a la ley. La ley de la función, por supuesto que puede ser reducida de esta manera. No hay problema con eso, con que ustedes pongan en este caso que el dominio quedaba 2 por 1 menos x. Problema cero de eso. Lo que tengo que tener en cuenta es que el dominio de esta función hubiese sido el mismo que este. R menos el menos 1. Y este menos 1 problemático acá, en esta expresión, no la veo. Eso es lo que quiero que piensen en cuanto cada vez que hagan un ejercicio como este. Primero, dominio, después, ley. Para no caer en este tipo de tentaciones de escribir mal el dominio, porque lo escriben habiendo hecho primero la ley. Ojo. Bien. Seguimos con G más H. Bueno. ¿Alguna pregunta del ejercicio anterior? Vamos entonces ahora a trabajar con G más H. Lo mismo que antes. El dominio es lo primero que voy a hacer. El dominio de G más H, por definición, es el dominio de G intersección el dominio de H. El dominio de G es este intervalo de 1 a infinito. El dominio de H otra vez sigue siendo R, o sea que la intersección en este caso va a estar compuesta por lo que es el dominio más restrictivo de 1 a infinito. Ahora vamos con la ley de G más H. Tengo que hacer G más H en un X. Y esto por definición nuevamente es G en X más H de X. Y escribo la ley de cada una. La de G, raíz de X menos 1, más la de H, 4 menos X cuadrado. Y ahí pararía, digamos, porque no hay ninguna otra cosa o operación que pueda llegar a hacer. Si a lo mejor hay una suma de fracciones, sacaría como un denominador, o como en el caso anterior, puedo multiplicar y ver si hay algo que se puede simplificar.
Digamos, ahí puedo hacer todas las operaciones algebraicas que quiera, porque ya está establecido bien quién es el dominio de la función. Pero acá, bueno, no amerita hacer más nada. Ahí se terminó el ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, profe. Seguimos. Sí, vamos con este. G sobre H. Y tengo que tener siempre un cuidado, ¿no? Entonces el dominio de G sobre H. El dominio de G sobre H, nuevamente, por definición, es el conjunto de los X pertenecientes al dominio de G intersección el dominio de H y tal que H de X sea distinto de 0. Esa es nuestra definición. Es la intersección de los dominios, pero con el agregado de la condición de que la función denominador no sea 0. Bueno, a ver, el dominio de G, intersección del dominio de H, fue el que hicimos recién. En este caso, esta parte yo ya la conozco. La intersección entre este dominio y este es desde 1 a infinito. Y h de x, sé quién es, tiene esta ley, 4 menos x cuadrado. Entonces reescribo lo que venía escribiendo antes, ¿no? Esto es el conjunto de los x pertenecientes al intervalo 1 infinito, tal que esta h, 4 menos x cuadrado, sea distinto de 0. Entonces acá ya como que se incorpora algo más, en lo cual voy a tener que estar investigando 4 menos x cuadrado, en realidad, ¿cuándo? ¿Para qué valores de x vale 0? Porque esos valores de x los voy a tener que sacar de este conjunto. Entonces me aparto, ¿no? En esa cuenta auxiliar que habitualmente podemos hacer, y digo, a ver si yo tengo que ver cuándo es 0, 4 menos x al cuadrado. Lo resuelvo. Esto 4 tiene que ser igual a x al cuadrado. ¿De acá qué puedo decir? Si x al cuadrado es 4, Cuando X es 2, no es igual a 0, digamos. me está faltando algo más. 2 o menos 2. Sí, acordate de eso de, no te Ah, sí. olvides que hay dos posibilidades, ¿no? El x puede ser tanto más o menos raíz de 4, o sea, 2. Entonces yo, parada en este conjunto, que es el intervalo cerrado desde 1 a infinito, estos dos los tengo que sacar. Si están, los tengo que sacar. Podría ser que no estén. El 2 y el menos 2, ¿están en este conjunto que va desde 1 a infinito? Solo el 2. Solo el 2. Lo tengo que sacar. Entonces yo tengo la opción de escribir entonces el conjunto como. En donde estoy parada, le saco el número 2. O también puedo escribir este conjunto como el intervalo que va de 1 cerrado a 2 abierto, unión de 2 abierto a infinito. Son cualquiera de las dos expresiones totalmente aceptadas. La que ustedes elijan, ¿eh? ¿Es esta o la que está acá abajo? Da lo mismo. La que se sientan más cómodas es la expresión que van a dar, pero el 2 lo tienen que sacar, sí o sí. El menos 2, digamos, no me molesta porque no estaba ni considerado inicialmente, así que este es el dominio de la división. Una vez que tengo el dominio claro, voy a la ley. Entonces ahora sí hago la ley de G sobre H, ¿no? Entonces G sobre H evaluada en un X es la G en el X dividido el H de X. ¿Quién era G? Tengo acá, raíz de X menos 1 sobre ¿quién era H? 4 menos X al cuadrado. Y ahí lo dejaría porque no hay más nada para hacer. No tendría, si bien es cierto que el denominador podría llegar a factorizarlo porque también es una diferencia de cuadrado, no vería un beneficio para simplificar con alguno de los factores que tengo por ahí arriba. Así que lo dejaría así. Y ahí tenemos entonces la división. ¿Alguna pregunta antes de que lo saque?
Yo te quería preguntar si también en el dominio podíamos poner los reales positivos menos el 2. Mira, mm, ponete que, ay, para que quiero ver si, sí, me conserva toda esa escritura. Em, ¿Me dejas? ¿Me dejas? Cuando yo estoy parada en, bueno, no importa, en el conjunto, acá tengo el 0. Nosotros teníamos que decir, desde el 1, esquivando al 2, en adelante, ¿no? Tengo que marcar a todos estos. Y dijimos, lo puedo escribir así, desde 1 hasta 2 abierto, unión desde 2 hasta infinito. O, como decíamos, también lo puedo escribir como desde el 1 al infinito menos el 2. Si yo sobre el mismo conjunto represento a R más, ¿me dijiste vos? Menos el 2. Menos el 2. Si yo representaría eso sobre el eje real, diría, estoy parada en el conjunto de todos los números que son positivos, o sea, el 0 no va, todos los números positivos, a los cuales les tengo que sacar el 0. Entonces tengo que estar pintando todo esto. Donde el 1 anda por acá. O sea, decir esto sería incorporar a todos estos numeritos que están acá adelante, que no deberían estar incorporados. Ah, claro. Sí, no tomé en cuenta Porque en realidad a veces, los del 0 al 1. exacto, uno como que pierde la idea de que entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Así que no, ojo, siempre si podés hacerte una representación y ahí te vas a sacar la duda. ¿Mm? Buenísimo. Gracias. Nada. Bueno, a ver, volvamos al... ¿Dónde estaba acá? Bueno, y nos falta el último, el de la composición. A ver qué pasa. Este de acá. Composición. Bueno, el dominio de F ya lo teníamos. Y en explícito, R menos el menos 1. Entonces vamos a escribir el dominio de F compuesto con F. Si quieren, por acá abajo puedo escribir cómo era. El dominio de F compuesta con G era el conjunto de los X que pertenecían al dominio de la G, tal que G de X tiene que pertenecer al dominio de la F. Esto es lo que nosotros habíamos puesto en la definición general de una F y una G como si fuesen distintas. Acá tengo justo la F con la misma F, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué escribiría acá usando esta definición? Es el conjunto de los X que pertenecen a ver, ayúdenme. El dominio de F. Tal que, F de X pertenezca al dominio de F. así es, tal que este de X pertenezca al dominio de la F. O sea, tengo que tener en claro que si acá aparecía G, acá donde está involucrada la G, acá y acá. Bueno, ahora en vez de G es F. Bueno, entonces donde aparecía G voy a poner F, 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 que es lo que está escrito acá. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a escribir quién es quién acá. El conjunto de los X pertenecientes a. El dominio de la F lo teníamos. Es R menos el menos 1. Tal que F, 2 sobre 1 más X, tiene que pertenecer al dominio de la F que, vuelvo a escribirlo, es R menos el menos 1. Así es como lo escribo en esa primera etapa. Es importante reconocer lo que habíamos dicho antes. Estoy parada en este conjunto, en el conjunto de los números reales menos el menos 1. De todos los que están acá, tengo que además pedirles que cumplan la condición que tengo al lado, que la expresión 2 sobre 1 más x siga siendo un número perteneciente a este conjunto. Es decir, en una traducción, que esta expresión no sea menos 1. Y eso es lo que voy a hacer en el siguiente paso.
Este conjunto es el conjunto de los X pertenecientes a R menos el menos 1, tal que hacer una traducción de este pertenece es que 2 sobre 1 más X básicamente sea distinto de menos 1. Creo que está buena hacer esa traducción. Entonces, en una cuenta auxiliar, ¿qué resolvería? ¿Qué les parece? Preguntaría cuando 2 sobre 1 más X es realmente menos 1. Porque si hay algún número real que hace que esto valga menos 1, a ese número X, si acá adentro está, lo voy a tener que sacar. Entonces ahora opero. Esto es 2 igual a 1 más X por menos 1. O sea, 2 es igual a menos 1 menos X. O sea, 2 más 1, 3, igual a menos X. O sea, menos 3 igual a X. ¿Alguien se perdió en esto? Miren que lo hice paso a paso. Este 1 más X, lo dejo multiplicando al menos 1, distribuyo el menos 1, y la idea es despejar la X, ¿no? Entonces me saco este menos 1 de encima, que va a quedar sumándolo al 2, y después multiplico ambos lados por menos 1 para que pueda saber quién es la X. Y pregunto, X igual a menos 3, que sería el número que es problemático porque haría que esta fracción valga menos 1, que es un valor prohibido. Ese X igual a menos 3, ¿está acá dentro de este conjunto como para tener que sacarlo? Sí. Sí. Este conjunto, que es estar parada en el conjunto de los números reales menos el menos 1, en realidad es estar así, ¿no? Tengo ese conjunto y digo, este no lo quiero. A los restantes, sí. Esto sería la representación gráfica del dominio de la F. Estoy parada acá, es lo que está escrito de esta parte. Ahora, de todos los que están acá, evidentemente este, que es X igual a menos 3, me trae un problema. Y X igual a menos 3 está acá adentro. Entonces ahora, para el dominio de esta composición, obviamente voy a tener que sacar al menos 1, porque ya no estaba contado inicialmente, y ahora tengo que sacar a otro más, que es el menos 3. El resto va todo. O sea que en definitiva, cuando yo ahora voy a dar el conjunto dominio de esta composición, voy a decir es todo R menos el conjunto formado por el menos 3 y el menos 1. Entonces, una posibilidad de escribir el conjunto sería R menos el conjunto formado por el menos 3 y el menos 1. ¿Y cuál sería otra forma pensando en unión de intervalos? ¿Qué les parece? Quiero dar este Desde menos conjunto, infinito a menos 3, y ahí cómo lo pongo. de menos unión, Y este menos 3, ¿qué hago? menos 3, menos 1, Sí, cierro abierto, eso, abierto o cerrado. abierto, Abierto, sí, porque Abierto. no puede no estar. se incluye. No se incluye. Unión, abierto, de 3 a menos 1, también abierto, y unión abierto, menos 1, a infinito. Medio larga, digamos, esta expresión, ¿no? Pero bueno, podría ser. Es o esta, con la que uno se sienta más cómodo de representar. ¿Mm? Bien, todo eso nos llevó a hacer solo el dominio. Ahora tengo que hacer la composición en cuanto a la ley. Así que yo esto que está acá, que ya lo usamos, no hace falta volver a nombrarlo, lo voy a sacar y voy a escribir acá. Entonces ahora la ley de F compuesta con F. Bueno, es F compuesta con F evaluada en un X
Estos son dos puntos que quedaron ahí medio feuchos. F compuesta con F en X es F de X. O sea, es F de, la ley de la F, la tengo acá. Es 2 sobre 1 más X. ¿Y ahora cómo escribo el paso siguiente? Porque es F evaluada en 2 sobre 1 más X. Donde hay una X agregas 2 sobre 1 más X. Exacto. Eso, ¿no? Y seguramente miles de profes que han tenido, todos diferentes, habrán dicho, entre tantas cosas posibles, que la idea es esta. Si yo tengo que hacer, en este caso, F evaluada, no me acuerdo qué decía Cris, bueno, no importa. F yo voy a poner en rectangulito, F en rectangulito es 2 sobre 1 más rectangulito. Entonces, bueno, si ese rectangulito ahora es todo esto, bueno, voy a preservar un poco esta plantilla. Entonces, cuando quiero escribir la ley, esto es 2 sobre 1 más, y en el lugar de la X, como muy bien decías, voy a escribir 2 sobre 1 más X. Por supuesto que acá yo puedo realizar operaciones algebraicas y ver si esto lo puedo escribir diferente. Fíjense que esto es 2 sobre. Esta fracción, perdón, este denominador, tiene una suma de expresiones que son fraccionarias. Entonces, en esa suma puedo sacar como un denominador. A ver si me ayudan a hacer eso. Voy a borrar una parte para que me dé lugar. Total, ya el dominio lo tenemos. Ya está. Queda muy chiquitito ahí, innecesariamente. Chingue, chingue. Se va, se va, se va. Se va. Entonces ahora lo voy a escribir un poquito más arriba. Queda poquito. Entonces tenemos F compuesta con F. En un X habíamos llegado a esta expresión. 2 sobre 1 más 2 sobre 1 más X. Esto es igual a 2 sobre. Ya puedo borrar también esto que está acá abajo, así no me molesta. Abajo, en este denominador, ¿qué saco como común denominador? Para hacer esta suma. 1 más X. Exacto, ¿no? Es 1 más X. Y acá hago el algoritmo de la suma con fracciones. 1 más X dividido, el 1 que está escondido ahí es 1 más X, por el de arriba me queda 1 más X. Después dice más, y ahora sigo. 1 más X dividido 1 más X es 1, 1 por 2, 2. Entonces sigo, esto es 2 sobre, la fracción acá abajo me quedaría X más 3 sobre 1 más X. Y eso para que no me quede en fracción, 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 ¿cómo lo puedo escribir? Para que no se mareen, porque me acuerdo que el jueves estaban con que era producto de los medios, de los extremos. No hace falta que se aprendan eso, digamos, uno puede hacer esto. Esta gran división, digamos, que es la que dirige acá la batuta, me está diciendo que tengo que hacer 2. Dividido la fracción X más 3 sobre 1 más X. Y ustedes saben muy bien que si yo quiero expresar esta división como un producto, lo puedo hacer, pero a la fracción de al lado la tengo que dar vuelta. Entonces esto es 2 por 1 más X sobre X más 3. Y ahí lo podría dejar, o sea, podría escribir así, 2 por 1 más X sobre X más 3. Y esto me queda la ley de la composición. Fíjense, no nos olvidemos que el dominio de esta composición había sido R menos el menos 3 y el menos 1. Eso es lo que nosotros habíamos sacado como dominio cuando lo hicimos todo al principio. Si yo hubiese hecho primero la composición en cuanto a la ley, hago estas cuentitas, hago esta, hago esta, hago esta, hago esta, y llego a la ley final,
Y ahí digo yo, ahora voy a calcular el dominio. ¿Qué hubiese dicho yo que era el dominio si miro esta ley? Si miro eso, que está recuadrado ahí, nada más, porque me olvidé del contexto de dónde vino, y digo, ¿cuál es la ley de esa función? Digo, R menos el menos 3. No es correcto. El dominio, como nosotros habíamos visto acá, es R menos el menos 3 y el menos 1. Es decir, hay situaciones distintas. No es que yo de la nada vengo y les digo, chicos, chicas, quiero saber cuál es el dominio de esta función recuadrada. Si de la nada les digo eso, que no sé de en qué contexto estoy, obviamente lo único que tengo es esta ley y digo, sí, el dominio es R menos el menos 3. Ahora, si esta función surgió porque hubo otras dos que a partir de una operación entre ellas le dieron sentido, la originaron, esas otras que son las iniciales son las que tengo que mirar. O sea que el dominio, si ya no se convencen con esto, el dominio de todas estas funciones nuevas que aparecen siempre lo van a evaluar con anterioridad. Y después van a trabajar tranquilas con la ley final que obtengan. Hacen todas las simplificaciones que quieran, no hay problema. Pero ojo, dominio primero, ley después. ¿Mm? Espero no encontrarme en los parciales con este tipo de errores, sobre todo cuando uno insiste y machaca tanto con esto. Y más que queda ahora grabado en un video. Bueno, ¿alguna pregunta? A partir de acá hay un montón de ejercicios que uno va a poder hacer después en la práctica, ¿eh? Buenísimo. Seguimos. Bueno, para que se ubiquen, estaríamos trabajando en la sección 1.5 del libro, sección en la cual empezamos a presentar a las funciones exponenciales. La función exponencial está definida, esto es definición, de la siguiente forma. Tomando A un número estrictamente positivo, la función exponencial es aquella que se escribe de esta forma. F de x igual a la x. F de x igual a la x. Con el a, un número positivo. No existe una función exponencial con una base que sea negativa. No. La base tiene que ser positiva, estricta. Ni cero, positiva. Entonces la idea es ir viendo qué es lo que sucede a medida que uno va realizando las gráficas de estas funciones exponenciales considerando valores de a positivo. Bueno, yo voy a usar uno de los recursos de GeoGebra que lo van a ver en el campus. Tendría que haber abierto. Que es el que ustedes van a encontrar con el nombre función exponencial. Nada más que yo lo tengo ya guardado en mi computadora, así que lo abro desde acá. Pensé que tenía abiertos los dos. Ustedes se van a encontrar con una función exponencial. Aparece así con un deslizador y con el deslizador que es un número positivo, hasta un cierto rango, ¿no? Por supuesto, para no hacerlo esto tan largo. Y la idea es ir investigando qué sucede con estas cuestiones, ¿no? Con este deslizador y viendo qué es lo que sucede con la gráfica de la función, preguntarme cuál es el dominio de estas funciones exponenciales, ir viendo en función de la gráfica que obtengo quién es ese conjunto imagen después asociado a cada una, quiénes serían los números o los lugares de corte de la gráfica de la función con cada uno de los ejes, ver algún tipo de característica que la función tiene exponencial dependiendo de quién sea la base. Y después, por supuesto, ver alguna característica en relación a reflexiones que vamos a ir viendo. Bueno, en principio, si yo tengo esta función f de x igual a la x, con a positivo, el dominio está conformado por cualquier número real, digamos. A cualquier número real yo le puedo hacer esta cuenta. A la algo, ¿no? Entonces, suponiendo que A es 2,
f de x sería 2 a la x, que es la función que ustedes tienen dibujadas acá, en rojo. Una función que está definida para cualquier número real. Particularmente lo que veo es que esa función exponencial está cortando al eje y en este punto, que es el 0, 1, y yo podría pensar en investigar, a ver acá, pareciera que la gráfica se va a cortar con el eje x, ¿no? Entonces empiezo como a ampliar esta situación y amplío, 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 pero ahí ya empiezo a ver que la gráfica de la función, que es la línea roja, no toca la línea negra, que es la del eje x. Digo, ah, bueno, entonces capaz me tengo que ir más para atrás, ¿no? Para valores de x aún más pequeños, en valor absoluto muy grande, pero muy chiquitito. Y digo, a ver, bueno, voy a seguir haciendo ese zoom, y en algún momento el zoom es tan grande que vuelvo a visualizar la gráfica de la función roja y el eje x, es decir, no se están tocando. Bueno, eso que yo estoy haciendo, de ir investigando un poquito qué es lo que sucede, lo podría seguir haciendo con valores de x cada vez más alejados del origen, y me voy a dar cuenta que en realidad la gráfica de la función no va a cortar al eje x. Me voy a fijar eso. Puedo seguir investigando, puedo seguir siendo como investigadora privada de las funciones, y me doy cuenta que no corta la gráfica de la función al eje x. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función, la función 2 a la x, que es la que justamente está dibujada acá, no vale 0 para ningún x. O sea, no hay ningún x que yo pueda poner acá adentro que al momento de calcularle la función 2 a la x, el resultado de eso sea 0. ¿No? Cierto que esto se mueve si yo lo toco. Voy a tener que retocar. Quiero dejarlo más o menos como estaba al principio. Ahí estamos. Bueno, y entonces ahora vamos a trabajar con este deslizador. Vamos a ir corriéndolo. En principio ahora, como justo está parado en 2, lo voy a correr para que ese valor de A sea un poquito más grande, ¿no? Entonces empiezo ahí, empiezo a correrlo, y ahí voy viendo las gráficas de la función. Corro, corro, corro. Obviamente no es la misma gráfica, tiene un mismo estilo, pero no es la misma gráfica. Entonces voy a volver a el 2 donde estaba, ahí, y vuelvo a ver, ¿no? Voy a volver a pasar este aumento de A. ¿Qué voy viendo en las gráficas de las funciones que se van originando? ¿Qué hay como característica que yo pueda llegar a decir? Ahí casi ni se ve el movimiento, pero está. El movimiento está. Se acerca ahí, digamos, la rama más alta. Da la sensación esa, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente las imágenes se hacen muy, muy, muy grandes enseguida, ¿no? Y algo más que veo compartido entre todas las que grafiqué. Todas comparten algo. Y es más, ahora voy a empezar a propósito en 1, para que vean qué sucede, ¿no? En 1. Ahí, voy para allá. En 1, la función exponencial 1 a la x, en realidad, ¿de qué función estamos hablando acá? La constante. La función constante. Es rarísimo pensar que la función constante igual 1 termina siendo una función exponencial. Pero bueno, sí, forma parte de esta familia de funciones exponenciales, ¿no? La función constante igual a 1, a nadie se le va a ocurrir decir, y es la función exponencial con base 1. ¿Está mal? No, claro que está muy bien, pero nosotros diríamos una función constante. Bueno, es un caso muy particular que se genera para la función exponencial. Pero a medida el 1 como base va aumentando, bueno, ya ahí uno no ve lamentablemente ese efecto, pero a medida que voy aumentando el valor de esa base, aparece la gráfica clásica de la función exponencial, ¿no? A medida que va aumentando ese valor de esa base, aparece un poco esa observación de que la función se hace en gráfica muy empinada.
tomo valores muy grandes a medida que el X se hace cada vez más grande. ¿Y qué pasa? Acá va a aparecer algo rarísimo porque no tiene sentido. Acá para A igual 0, sabemos que no está definida y me hace una línea vertical. Bueno, obviemos eso porque obviamente GeoGebra se vuelve loca y dice, ¿qué me están haciendo hacer, no? Pero supongamos que yo parto de ahí pero empiezo a tomar un valor apenitas ahí más grande que 0, el 0,01. Y voy aumentando ese valor de A desde 0 hasta llegar al 1, que va a ser esa versión así bastante especial de función exponencial, ¿no? Más, creo que se ve el 1. Voy aumentando, voy aumentando, voy aumentando, hasta que, bueno, ahí se va acostando, hasta que para A igual a 1 aparece la función constante. Pero a medida que A empieza a aumentar, aparece lo que veíamos recién. Entonces uno se empieza a dar cuenta que en realidad hay marcadas diferencias en características que tenga la función exponencial dependiendo de quién sea la base de la función exponencial. Si la base es 1, caso muy particular, una función constante. Pero para cuando la base no es 1 y se encuentra esa base entre un número más grande que 0, pero menor que 1, hay una característica compartida entre todas esas funciones exponenciales, mientras que si voy considerando valores de base mayores que 1, todos los que cumplan esa condición también van a tener una característica en común. Es como que hay dos grupos de características particulares. Si esa base A es mayor que 1, esas funciones exponenciales en su gráfica son funciones crecientes. Cada vez más empinadas, por supuesto en esta parte se va acercando cada vez más al eje X, pero no lo toca nunca, aunque parezca que sí, no lo toca nunca. Si uno hace ese zoom que intenté hacer antes, se va a dar cuenta que no se cortan. Y que cuando estoy considerando valores de A entre 0 y 1, esa función exponencial, todas ellas, ¿qué característica tienen? Decrecen. Son decrecientes. Ahora este acercamiento hacia el eje X se sigue dando, no lo toca, pero se está dando para valores de X que ahora son positivos, a diferencia de lo que pasaba hace un rato. Y además, todas, hasta incluida la constante, tienen un mismo punto en común. Todas pasan por un mismo punto. ¿Quién es ese punto? El 0,1. El 0,1. Ese punto es un punto de paso común en todas las posibles gráficas de funciones exponenciales. Y ahora pregunto, supongamos que estoy en este contexto de un A menor que 1 o mayor que 0, donde las funciones son decrecientes, ¿no? Y con la gráfica de la función, yo tendría que estar dando el conjunto imagen. ¿Qué sería el conjunto imagen para estas funciones exponenciales decrecientes? Digo, ¿no? Reales positivos. ¿Cómo? Los reales positivos. Bien. Positivos, muy bien dicho. El 0 no. La función no vale 0 nunca. ¿Qué hubiese pasado si justo estaría en esta situación muy particular de función exponencial, que es la función idénticamente 1? ¿Quién sería el conjunto imagen ahí? Para esa función constante. El 1. El 1. El conjunto formado por el 1. Ese sería el conjunto imagen. ¿Y qué hubiese pasado si estoy entre estas funciones que tienen una base mayor que 1? ¿Quién sería el conjunto imagen para todas ellas? Los reales positivos de vuelta. Exacto. Exacto. Bueno, todas esas observaciones son las que nosotros podemos como marcar en este PDF que, bueno, yo lo paré ahí, en donde dejamos en claro todas estas cosas que fuimos viendo. Cuando A está entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Cuando A es más grande que 1, la función exponencial es creciente. Si A es igual a 1, la función es constante. Si A es distinto de 1, el conjunto imagen es 0 infinito.
Y nos está faltando esta observación. Vamos a volver al PDF. Supongamos que acá particularmente yo voy a obviar lo que está y voy a escribir esto. Voy a hacer la gráfica de la función particularmente 2 a la x, ¿no? Que me la grafique. Acá voy a poner propiedades, un color. Ah, acá lo voy a poner. Perdón, lo cambié de acá. El color lo voy a poner verde. Esa es 2 a la x. Y ahora dice que investigue qué pasa si hago, en vez de 2 a la x, que haga 1 sobre 2 a la x. Bueno, ¿cómo no? 1 sobre 2 a la x. Digo, bueno, tengo esas dos gráficas de las funciones. La verde es 2 a la x, la azul es 1 sobre 2 a la x. Esperen que voy a poner la vista, que es la que no estoy viendo, en donde aparecen las funciones, acá. Esta parte, si quiero, la puedo obviar, no me está interesando. ¿Qué pasa si ahora es como que sigo jugando, ¿no? En vez de 2 a la x, qué sé yo, pongo 3 a la x, que me la está haciendo en naranja, y ahora hago 1/3 a la x, que me la hace ahí en violeta. Voy a tapar estas últimas dos. Acá estaba. La verdecita, 2 a la x. La azul, 1/2 a la x. Ahora voy a tapar esas dos y voy a poner las dos que hicimos ahora recién. 3 a la x, naranja, 1/3 a la x. Puedo ver, particularmente, en las gráficas de esas funciones. Se podría seguir, ¿no? Tengo esta, 3 a la x, una función que crece, obviamente, 1/3 a la x, una función que decrece, porque la base, como es 1/3, es más chica que 1. Pero entre ellas, cuando las comparo entre ellas, ¿qué ven que sucede? Al menos desde lo visual, ¿eh? Dos a la x, 1/2 a la x. 2 a la x, 1/2 a la x. Ah, esta la voy a ocultar, la que se va moviendo. Ahora pongo 3 a la x, 1/3 a la x. Fíjense que cuando yo pongo 2 a la x o pongo 1/2 a la x, son funciones diferentes, obvio, pero entre ellas tienen una particularidad de que en espejo obtengo a la otra, ¿no? Una de las gráficas no es más que el reflejo de la otra respecto al eje Y. ¿No? Si pongo de nuevo estas últimas dos, 2 a la x, 1/2 a la x, que puse acá está la 2 a la x, la verde, 1/2 a la x, fíjense que yo me voy dando cuenta que cada vez que tengo, si este es 2, la función en 2 vale 4. La función 1/2 a la x en menos 2, vale 4. O sea, hay un reflejo de la gráfica de la función f con respecto al eje Y. La idea es que lo que nosotros vamos a obtener es como una conclusión también adicional, importante. Voy a sacar eso porque si no, no puedo volver. Que es que cuando yo quiero hacer la gráfica de la función 1 sobre a a la x, yo a esta expresión la puedo disfrazar de esta manera. Entonces, si mi función original es a la x, f en menos x, sé que es a la menos x, y si tengo la gráfica de la función f, a mí me enseñaron
que tener la gráfica de la función f en menos x no es más que reflejar la gráfica de f respecto al eje y. Así que, naturalmente, era obvio lo que iba a pasar. Si yo tengo la gráfica de a a la x y tengo la gráfica de 1 sobre a a la x, que la disfrazo de esta manera, esas gráficas tienen que ser una, el reflejo de la otra, respecto al eje y. También es una importante visualización que se puede hacer. Y por otro lado, recordar las expresiones en relación a las propiedades de los exponentes, ¿no? Esto habitualmente lo hacemos siempre. A a la x por a a la y, eso lo puedo escribir como a a la x más y. Tengo la misma base. Si tengo a a la x sobre a a la y, eso lo puedo escribir como a a la x menos y. Si tengo a a la x y todo eso elevado a la y, es como tener a elevado al producto de esas potencias. Y acá si llegara a tener un producto de numeritos elevado a la x, o sea, a por b a la x, eso también lo puedo escribir de manera separada como a a la x por b a la x. Esas son propiedades que están relacionadas con estas expresiones exponenciales, así que no viene mal recordarlas justo en este momento. ¿Mm? Bueno, lo que viene, ahora vamos a hacer un cortecito de 15 minutos, lo que viene es la aplicación de estas funciones exponenciales a un problema que siempre me resulta simpático, realmente está bueno, es interesante, porque dentro de la práctica aparecen problemas de aplicación de funciones exponenciales. Después vamos a definir un poquito la función exponencial tan particular que es la función e a la x. Pero bueno, lo hacemos después de la pausa, ¿les parece? Bueno, yo les quería, antes de empezar a trabajar con justo un ejercicio de funciones exponenciales, quería presentarles, básicamente siguiendo el mismo estilo que hace el Stewart, cómo es que surge la definición de la función exponencial e a la x. Caso muy especial, la idea es la siguiente, yo voy a hacerlo desde cero la construcción para que vean de dónde viene. Bueno, yo voy a poner f de x igual a la x, la construcción de una función exponencial, donde obviamente el a va a ser un deslizador, alguien que va a tomar valores dentro de un rango que GeoGebra considere. GeoGebra, en este caso, fíjense que el deslizador por defecto siempre es un número que va de menos 5 a 5. Entonces fíjense que cuando a es negativo, no hace nada. Si bien escribe acá esto, no hace nada, porque no existe una función exponencial con una base negativa. Entonces yo le voy a pedir que se maneje dentro de los rangos que, que necesito para que tengan sentido. Bueno, le voy a poner 0, aunque si bien el 0 tampoco tendría demasiado sentido, pero bueno, dentro de todo hacemos negocio. Voy a poner ahí un 9. Y el incremento se lo voy a poner pequeñito, 0.01, para que no vaya de 1 en 1, sino que vaya un poquito más de a poquito. Eso es lo que quiero. Bueno, lo que quiero es, en realidad, mostrar de dónde es que sale el numerito E. La idea es la siguiente. El punto que va a ser como de relevancia e importante, ¿qué pasó? Ah, sí, hagan grupo de WhatsApp, a ustedes les conviene. El punto donde vamos a prestar atención ahora es un punto que es justo el punto de paso para todas las funciones exponenciales, que es el punto 0,1. Entonces yo particularmente lo voy a nombrar. En GeoGebra se necesita poner con letras en mayúscula para que posicione los puntos. Ahí está, ¿no? El punto es el 0,1. Y sobre ese punto, yo lo que voy a hacer es la construcción de lo que sería la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Es cierto que hoy, si uno piensa en la forma en la que uno va definiendo las cosas, la definición de recta tangente a la gráfica de una función viene después de que uno ve límite y cuando presenta derivada. O sea, falta un montón de cálculo uno para llegar a esa definición, pero yo le puedo pedir a GeoGebra que a nivel de la geometría, de lo que son estas curvas, que me haga la gráfica de la recta tangente a esta curva en este punto en particular. Entonces yo voy a venir acá, en estas opciones, dice una que es tangente, voy a posicionarme, porque le voy a tener que decir en qué punto y a qué curva. Entonces voy a posicionar el punto y voy a seleccionar la curva. Entonces me hace la gráfica de la recta tangente.
fíjense que a medida que yo voy cambiando esa base de la función exponencial, obviamente el punto no cambia porque el punto es ese justo fijo, pero evidentemente tiene sentido de que a medida que la función se hace cada vez más empinada, esta recta tangente obviamente tiene una mayor pendiente, es obvio, es lógico. Y si voy con valores de A negativo, la pendiente va acompañando la forma que la gráfica de la función tiene. Bien. Yo ahora voy a hacer esto. Me voy a venir con este texto y lo voy a poner un poquito más amplio. Vamos a poner grande y en negrita, para que se vea bien. Y le vamos a poner un color, un azul, ¿no? Bueno, y esta es la recta entonces tangente, que también la voy a poner en azul para que, ya que estamos, tenga todo acorde. Bueno, fíjense lo que va a pasar. Yo, obviamente, la vista, la fila, obviamente voy cambiando la base de la función exponencial. Este punto no cambia porque ese punto sí es el que considero fijo. Lo que va a ir cambiando, ustedes vean acá, la pendiente, ¿no? Yo voy cambiando. Obviamente cuanto más empinada se hace la gráfica de la función, ustedes van a ver acá que la pendiente se hace cada vez mayor. Más grande, más grande, más grande. Y a medida que voy achicando, la pendiente se va haciendo más chiquitita. Bien. La idea es buscar aquella base, es decir, aquel valor de A formando la base de una función exponencial, que al momento de ver la pendiente de la recta tangente en este punto a la gráfica de la función, esa pendiente sea 1. Entonces yo me doy cuenta, a medida que el A va aumentando, que la pendiente va aumentando y yo voy a tratar de acercarme todo lo que puedo hasta que, estoy aumentando el valor de la base hasta que, fíjense que la pendiente sea 1. Alguien me escribió algo. Bueno, después ahí fíjense, chicos, que están haciendo el grupo de WhatsApp, así que lo pueden se pueden incorporar. Bueno, fíjense que cuando A va tomando este valor, fíjense que lamentablemente no me deja después GeoGebra poner estos deslizadores con mayor cantidad de cifras decimales, pero evidentemente para ese valor de A, la pendiente es 1. Si yo empiezo a aumentar el valor del A, aumenta, la pendiente va cambiando, ¿no? Ya aumentó. Entonces digo, ese valor de A es 2,72 también, 2,71, esta pendiente es 1, apenas ya bajo de 2, la pendiente es más chiquita que 1, y más sobre todo si sigo bajando en los valores de A, la pendiente va disminuyendo. Pero la idea es que este 2,71, al menos en esa aproximación con 2 cifras decimales, sería la base de la función exponencial que tendría como recta tangente a la gráfica de la función en el punto 0,1 una recta con pendiente 1. Entonces, también puedo ir viendo que a medida que me voy aumentando los valores de A, que el A ya es un 2,8 y alguito, ya la pendiente aumentó. Entonces, bueno, esa base, que no es 2,71 solamente, sino que es el número que nosotros vamos a llamar E, que es ese número de Euler, que es un número que tiene infinitas cifras decimales, que no es periódico, un número irracional, es esa base de la función exponencial. Yo acá no sé si le pongo, claro, parece que no. Si le pongo E, no sé qué interpretaba. Habría que ver. Bueno, no importa. 2,72 me lo redondea el GeoGebra, pero el número de Euler es 2,718 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la presentación de quién es, bajo al menos esta mirada, el número E. Es aquel número que es base de una función exponencial que en el punto 0,1 su recta tangente tiene pendiente 1. Esa es la presentación y es un poco seguir el estilo del propio Stewart. Bueno, ahora sí, habiendo hecha esa presentación del numerito E, vamos a ver este ejemplo de función exponencial. Digamos, ¿a dónde aparecen estas funciones exponenciales y empiezan a tener un poquito de sentido? Vamos a ver un ejemplo, es lindo el ejemplo.
el ejemplo dice lo siguiente. El crecimiento del pollo parrillero es tan grande que un pollito que al nacer pesa aproximadamente 50 gramos, a los 50 días ya tiene un peso de 2,400, que es un peso aceptable para la venta, pobrecito, ¿no? Entonces, en 50 días, el pollito que apenas pesa 50 gramos llega a tener esos 2,400 kilos. Y lo que se sabe es que hay una manera de ir calculando el peso que va aumentando día a día. Entonces dice, ¿cómo realizamos un modelo que represente justamente el crecimiento del peso del pollo en esos 50 días, cuando lo que uno sabe aproximadamente, haciendo un promedio, que el peso del pollo aumenta un 8% día a día? ¿No? Entonces, hoy pesa 50 gramos, hoy nace, pero al día siguiente ya pesa un 8% más de lo que pesaba antes. Al segundo día va a pesar un 8% más de lo que pesaba el día anterior. Y ese modelo es el que necesitamos escribir a partir de una función para realmente que ese modelo me pueda servir para ir estimando el peso del pollo a lo largo de esos 50 días. Cosa de que cuando llegue al día 50, el peso realmente sea ese valor aproximado de 2,400 gramos. 2,400 kilos. Entonces, bueno, vamos de a poco con esa presentación. Nosotros sabemos que queremos construir una función P, que es la función peso del pollo, día a día, en esos 50 días. Entonces, lo primero que sabemos es que en el día 0, digamos, cuando nace, el pollo tiene 50 gramos. Bueno, la palabra, esa notación G de gramos, la vamos a empezar a dejar de escribir para que no sea todo esto tan tedioso. Lo vamos a escribir solo al final. Ahora, pensemos qué pasa al primer día. Cuando pasa un día, el peso del pollo, ¿cuál va a ser? El peso del pollo es los 50 que tenía cuando nació, más el 8% de ese peso que tenía el día que nació, que es el día anterior. Entonces, bueno, 8% es 8 sobre 100. Fíjense que en esta suma de términos, lo que yo puedo ver es que en estos dos términos, el 50 es una expresión que la puedo sacar factor común. El 8 sobre 100, este numerito, el 8 sobre 100 es el 0,08. Y entonces se hace eso en el paso siguiente. Ese número 50 se lo saca factor común adelante y queda multiplicado por, bueno, si yo saco 50 en este factor que es 50, el que queda es el 1. Y si de este término saco 50, lo que queda es ese 8 sobre 100, que escrito en forma decimal es 0,08. Por lo tanto, al primer día, estimativamente, el peso del pollo va a ser 50 por 1,08. ¿Alguna duda hasta ahí? En la forma en la que lo vamos a ir generando. ¿Se entiende el problema? Sí, sí. Vamos a seguir entonces. Ustedes me paran, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en el día 2. ¿Qué se supone que debería esperar en el día 2? ¿Cuál va a ser el peso del pollo en el día 2? Yo ya sé lo que pesa en el día 1. Aumentó un poquito, 50 por 1,08. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué cuenta? Que después de última le vemos una expresión final, pero en principio, ¿cómo calcularía el peso en el día 2? Si sé que aumenta día a día un 8% su peso. A ese resultado le volvemos a sumar lo mismo, ¿sería? No lo mismo. Si yo hoy, pollito, al día 1 peso esto, en el día 2 voy a pesar eso más un 8% de ese peso. ¿Se Claro. entiende? Entonces eso es lo que vamos a tratar de explicar en el paso siguiente. En el día 2 tengo que su peso se va a calcular como lo que pesaba en el día anterior, en el día 1, que es lo que habíamos obtenido recién, más el 8% del mismo peso anterior. Siempre es del día anterior.
siempre del día anterior. El esquema es siempre el mismo. Entonces ahora, fíjense qué es lo que se da para ir viendo una regularidad en la escritura, ¿no? Estos ejercicios se hacen así, paso a paso. Digo, este numerito, ahora, es lo que veo que es común a los dos términos involucrados, a este y a este. Entonces lo puedo sacar factor común adelante. Entonces, si este término lo saco factor común adelante, que es donde aparece acá, va a estar multiplicado por una suma de expresiones donde, si en este término saqué todo lo que tenía, lo que sobrevive es un 1, más, según lo que dice acá, de este término, como saqué este 50, no sé qué, 50 por 1,08, lo que queda es esto, 8 sobre 100, que en forma decimal es 0,08. Entonces miro y digo, ¿qué tengo? Tengo 50 por 1,08 por esta expresión que nuevamente es 1,08 en la suma. Entonces 50 por 1,08 por 1,08, en definitiva ese 1,08 lo expreso con una potencia 2. Y acá tengo el peso del pollo en el día 2. Naturalmente esto se vuelve a repetir. En el día 3, ¿cómo le voy a calcular el peso al pollo? Y lo que tenía como peso el día anterior, que es lo que vimos recién, más el 8% de ese peso que tenía el día anterior. Y de nuevo, en esa suma de dos términos, porque acá tengo una suma, siempre hay una suma, en esos dos términos, esta expresión, 50 por 1,08 al cuadrado, es la que aparece como común. La saco adelante. Entonces, si esto es lo que yo saco como factor común adelante, que es lo que va a quedar acompañando entonces en este paréntesis. Y de este término saqué todo, entonces sobrevive solo un 1. Más, en este gran término, si saqué esta parte, me queda el 0,08. Que de nuevo, 1 más 0,08, este término, el que está acá, es 1,08. Que cuando lo junto con toda la expresión que venía acompañando adelante, ese 1,08 que estaba al cuadrado, si lo multiplico otra vez por él, me queda directamente al cubo. Entonces, me parece que uno empieza a darse cuenta que hay un modelo que se va repitiendo. Fíjense, cuando tenía P en el día 2, era 50 por 1,08 al cuadrado. En el día 3, 50 por 1,08 al cubo. Si queremos, lo podemos hacer para el día 4. Vamos a hacerlo juntos para el día 4. ¿Cuál es el peso en el día 4? ¿Qué tendría que calcular? ¿O cómo lo tendría que calcular? El peso que tenía el día anterior. Más el 8% sería. Sí, señor. El peso que tenía el día anterior más el 8% de ese peso que tenía el día anterior. 50 por 1,08 al cubo. Entonces vuelvo a darme cuenta que ahora todo este bodoque es lo que aparece como común. Entonces digo, fantástico, lo saco adelante. Me queda 50 por 1,08 al cubo. Entonces veo que queda. Si de este término saco todo, sobrevive un 1, después dice más, y de este gran término, como saqué toda esta parte, me queda un 8 sobre 100. El 8 sobre 100 es el número que es 0,08, por lo tanto me quedaría 50 por 1,08 al cubo, por un factor más de nuevo, que es 1,08. Entonces, como la base es la misma, junto, y en definitiva esto es 50 por 1,08 a la cuarta. Bueno, a esta altura, ya habiendo visto cómo funciona el modelo para el día 2, para el día 3, para el día 4, podría estar, me parece, ya en condiciones de poder escribir cómo funcionaría el modelo para el día X.
¿Cómo lo tendría que escribir para el día X? Que X puede ser el día 10, el día 20, el día 45. ¿Cómo lo escribimos? El 50 por 1,08 a la X. Así es. Eso. Ese es el modelo que vamos encontrando. Y que en realidad después lo puedo probar, porque la idea es que al día 50, cuando X vale 50, todo esto tendría que dar aproximadamente esos 2,4 kilos, digamos. Si el modelo funciona, debería darme el cálculo en X igual a 50, un valor parecido, casi igual, a lo que se supone que debería pesar el pollo a los 50 días. Bueno, eso es un poco lo que vamos a corroborar entonces en las siguientes de las plaquitas, que es la última. Fíjense si vamos haciendo las cuentas, calculándolo al día 10, aproximadamente cuánto pesa. Si vamos al día 50, cuando hacemos las cuentas con el X igual a 50, el número que nos da es 2,345. Que bueno, como peso es realmente muy parecido al precio ya en la cual pobre se lo comercializa el pollo. Así que esta es una manera de ir haciendo justamente la construcción de un modelo para dar solución a una situación en el cual en el modelo aparece una función exponencial. ¿Está? Este obviamente no es el único ejemplo, siempre me parece que es un ejemplo que está bueno como para que realmente uno vea la aplicación. En el libro van a tener algunos otros más para modelizar. Es más, en el propio Stewart, en esa sección, la 1.5, hace la modelización de otro tipo de ejemplo, así que también los y las invito a que lo puedan leer si tienen ganas, pero ya con esto me parece que tienen una buena idea de qué significaría modelar una situación a partir de una función exponencial. Bien. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es toda la presentación, que va a ser un poco extensa, por supuesto hoy no la vamos a terminar, porque tiene muchas cosas. La presentación de la sección 1.6, que es con la que uno terminaría el capítulo 1 del libro. Después ya empieza el límite, pero va a faltar para eso. En esta sección hay una presentación de varias cosas. Hay una presentación de lo que es una función inversa. Vamos a calcular función inversa. Vamos a presentar de manera exhaustiva a las funciones logarítmicas, a las inversas de las trigonométricas. O sea, hay mucha cosa por trabajar y previo a eso tengo que dar la presentación un poco más formal de las funciones trigonométricas, que nosotros casi no lo hicimos. Como que lo pasé por alto, ¿no? Así que bueno, vamos a ir de a poco transitando esta sección, que es bastante contundente en cantidad de conceptos a desarrollar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la definición de función inversa. ¿Qué es esto de función inversa? La función inversa no es más que definir una función que lo que hace es justamente hacer un camino de reversa en el proceso de la propia función f de la cual yo esté partiendo. Es decir, yo voy a estar en esta situación. Yo voy a tener una cierta función f que tiene su propio dominio, que tiene su propio conjunto de llegada, ¿no? Esto es el codominio de f. Entonces supongo que tengo esta situación. No sé, le pongo A, B, C, D. Y acá tengo M, acá tengo N, acá tengo P. Y acá tengo S. Entonces el A va al S, el B va al M, el C va al M también, y el D va al N. Voy a poner un poquito a ver si puedo. Voy a poner más grande. ¿Se entiende? A va a S, B y C, los dos van al M, el D va al N, este puntito P quedó sueltito. Y acá, importante reconocer que no hay elementos sueltos en el conjunto de partida. O sea, lo que estoy haciendo gráficamente con estos diagramitas de Venn es una función, muy simple.
está claro que f entonces en A es S, que f en B dijimos es M, lo mismo que f en C también es M, y me falta f en D, que es n chiquita. La función inversa va a ser una función que va a intentar volver por el camino por el cual se fue la f. El camino tiene que ser el mismo, lo que estoy cambiando es el sentido de recorrido. Yo acá tengo una flecha que va con un sentido. Este camino tiene un sentido de recorrido. Voy a usar el mismo camino, pero para volver. Entonces, cuando yo quiero volver, voy a volver por caminos en los cuales pude haber llegado. Por lo tanto, para hablar de volver, me voy a restringir al conjunto imagen de esta función. Y sobre ese conjunto imagen, ahora me voy a parar en cada uno de esos puntitos y voy a querer volver por el mismo camino. ¿No? Entonces acá digo, fantástico, me paro en ese, volver es muy fácil, tengo este camino para que me lleve nuevamente a A. ¿Qué pasa cuando me paro en M? En M están llegando dos Volvería. flechas. Vuelve a B y a C. No puedo. Tiene que haber un solo camino de vuelta. Porque lo que estoy definiendo es una función. No puedo tener de un punto dos flechitas que salgan. Entonces este M es un M como que me tira abajo todo este concepto que estoy haciendo, ¿no? Porque si de este me quiero volver, no hay un único camino para volver. Y no lo tomo en cuenta entonces. No, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, digamos. Ah, Desde el momento en el que, ante una situación de una función como esta, me paro, hago todo este teatro, ¿no? Me paro en el conjunto imagen, me paro justo en M y tengo dos caminos y entonces yo tengo que andar diciendo, ¿y ahora por dónde vuelvo? Ahí se me corta la ilusión y no podría estar definiendo esta función de reversa, porque el camino tiene que ser único tanto de ida como de vuelta. Entonces digo, a ver, ¿cuál es el problema entonces que tiene esta función que hace que yo no pueda hacer este camino de reversa? El problema que tiene esta función, al menos en esa que dibujé, es que hay dos elementos en el dominio de la función que tienen la misma imagen. Eso hace que cuando yo me pare en la imagen no tenga un único camino de vuelta. Esa función, en todo caso, ¿qué condición no cumple de las que estuvimos viendo? que sea 1 a 1. No es, no es No es inyectiva. inyectiva, no es 1 a 1. Entonces, me estoy dando cuenta que para poder hacer todo ese proceso de reversa, la función original tiene que cumplir una condición. La condición es que tiene que ser inyectiva. Entonces, pensando en esa condición, ahora las cosas se me arreglarían. Claro, no admite inversa la inyectiva. Esta no. Claro. En cambio, a ver, no sé, opciones para revertir esto se me ocurren que este C, bueno, se me borró todo, ese C, en vez de ir a M, vaya a este P que quedó suelto, qué sé yo, le arreglo un poquito. Supongamos que digo, bueno, a ver, arreglo la situación, ¿cómo la arreglo? Ahí. Entonces, a este C le voy a asignar este P. Entonces, si le asigno este P, resulta que el conjunto imagen ya no es el mismo, porque ahora todos los elementos que están acá son imágenes de alguien, ¿no? Entonces, ahora partiría de acá. Y entonces de el S puedo ir al A, del M puedo ir al B, del N puedo volver al D, y de el P puedo volver al C. Esta función nueva de asignación es la que nosotros llamaríamos función inversa, y es la que nosotros como notación le pondríamos ese f a la menos 1. F a la menos 1. Es la notación de esta función inversa, donde todo cambia, obviamente. Cambia el conjunto dominio, me estoy parando sobre otro conjunto, pero el conjunto dominio de f a la menos 1 es el conjunto imagen de la f. Cambian las asignaciones, y para eso
hay algo que la función originalmente f tiene que cumplir, que es que tiene que ser inyectiva para poder aplicar todo este mecanismo de vuelta. ¿Ah? Entonces eso, piensen en que la función inversa no es más que hacer ese camino de reversa, mami, se acordó la canción, ese camino de reversa de la función f. No puedo dudar en ese camino de vuelta, tiene que haber un único camino, tanto de ida como de vuelta. Bueno, entonces pensando en eso, aparece, lo voy a poner un poquito más grande acá porque si no se va a ver chiquitín. Aparece la definición de lo que es la función inversa, ¿eh? Y fíjense cómo es la cuestión, porque cuando ustedes después lo estudian para la teoría, hacen cualquiera. Bueno, definición. Sea f una función 1 a 1, lo primero que parto es de eso, porque si yo eso no lo pongo, estoy diciendo cualquier cosa, una función 1 a 1 o inyectiva, lo que quieran decir, total es lo mismo, donde esa función f tiene un dominio A y un conjunto imagen B, acuérdense que rango e imagen es lo mismo para nosotros. Una vez que yo presento esa situación, que tengo una f que es 1 a 1, donde sé quién es el dominio y donde sé quién es el conjunto imagen, es donde ahora defino la inversa. Entonces, la función inversa f a la menos 1 tiene como dominio el conjunto que era el rango de la función f. Esta función f a la menos 1 va a tener como rango el dominio de la f. Y la definición de la función inversa es la siguiente, la que está puesta acá. F a la menos 1, esta nueva función que defino en un i, f a la menos 1, la nueva función que defino evaluada en un i va a ser un x, si, solo si, la f evaluada en el x me había dado el i. Es decir, yo siempre que voy a definir la función inversa me estoy parando en el conjunto de llegada de la función f, en el conjunto imagen de la función f. Ahí me paro. Y la inversa, ¿qué es lo que hace? Va y me asigna el valor x que estaba en el dominio de la función, que fue el qué. Cuando le apliqué f a la x, fui a la y. Es decir, f a la menos 1 de y es igual a x, si, solo si, a la f cuando se la apliqué a la x me había dado ese valor de y. Estoy yendo y viniendo por el mismo camino, que es el dibujito que les hacía yo del diagramita de B, ¿no? Entonces les hago acá el dibujo de nuevo en esa situación sencilla. Acá tengo A, acá tengo B, acá tengo la f, acá tengo el x y acá tengo el y. La f a la menos 1, ¿qué es lo que hace? La f a la menos 1 hace esto, se para acá y por el mismo camino viene, pero hace esta asignación. Al y le da el x. Mientras que la f al x le da el y. Pero el camino es el mismo. Lo que estoy cambiando es el sentido de recorrido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta que les haya quedado a lo mejor también colgada del momento en que la pudieron haber visto por primera vez a la definición de función inversa? Sí. Ya saben, ustedes a mí me van parando. Bueno, como definición estamos. Vamos a avanzar un poquito. Estas observaciones son observaciones importantes, ¿eh? Así que presten la atención. Primero y principal, y esto es tremendo a veces cómo se equivocan y eso que lo machacamos mucho en clase. Presten atención, presten atención. Cuando uno habla de f a la menos 1, está hablando de la notación, la forma en la que toda la comunidad va a identificar a f a la menos 1. Es como el traje que tiene puesta la función inversa. Ese menos 1 que está ahí, no lo tengo que interpretar como una potencia. Es el nombre y el apellido que tiene. Le dieron ese nombre y apellido a la función inversa. Bueno, hay que bancársela, ese es el nombre que tiene. Esa es la notación que tiene. Entonces, cuando a mí me hablen de f a la menos 1 de x, me estoy dando, cualquiera que lea eso, le estoy dando a entender que estoy hablando de la función inversa aplicada a x. Eso es lo que tengo que leer. Ahora, que aparezca este menos 1 no significa para nada
que yo interprete esto. ¿Estamos? Ese -1 es como viene en combo con la f. No se separa de la f. No estoy pensando que estoy haciendo 1 sobre f, que es lo más común al momento de justamente las equivocaciones de calcular la inversa de la función f. Entonces, en todo caso, pregunto, ¿no? Supongamos que yo, por alguna razón, en alguna cuenta, quiero hacer referencia a esta fracción. Quiero hacer referencia a esta fracción. ¿Cómo la tendría que escribir usando una potencia -1 para que yo interprete esto? Lo llevo a lo mejor a un ejercicio más fácil. Si yo tengo un medio, ¿cómo lo escribo esto con una potencia negativa? Con una potencia específicamente -1. 2. 2. ¿Qué? Un medio no es 2. Un medio es un medio. Pero quiero escribir este un medio usando una potencia negativa. ¿Cómo lo escribo? 2 elevado a la -1. Ahí va. Eso, Iván. Un medio es igual a 2 a la -1. ¿Qué sé yo? O un cuarto. Y esto es 4 a la -1. Supongamos que pongo 5 tercios. ¿Cómo lo escribo con una potencia negativa ahí? 3/5 a la -1. O sea, doy vuelta a la fracción y le pongo un -1. Entonces, en todo caso, ahora volviendo a lo que me interesaba, suponiendo que yo quiero escribir 1 sobre f de x, pero escrito con una potencia a la -1, ¿cómo lo tendría que haber escrito entonces a esto? 1 sobre f de x a la -1. No, no quiero escribir 1 sobre f de x. ¿Te das cuenta acá? En el un medio, Ah, claro. claro, ya lo ¿Cómo entendí. lo escribiría? A ver, dale. F de x a la -1. f de x a la Ahí -1. va. F de x, pero todo Todo entre paréntesis. a la -1. Si yo quiero interpretar esto, entonces así es como tengo que escribir esa potencia -1, porque es una potencia. Es una potencia que es -1. Este -1 de acá no es una potencia. Es una forma de manera de vincular la notación de la inversa con la propia notación de la f. Como la f ya se llama f, la inversa no se puede llamar f. Entonces se le pone un distintivo para identificar a la inversa de la f. Bueno, así como el distintivo es el -1, podría haber sido así. Nos ponemos todos de acuerdo y a la inversa la anotamos f estrella. Listo, f estrella es la forma en la que todo el mundo identifica la inversa de f. Bueno, no, se pusieron de acuerdo y esta es la notación que usamos para la inversa. Entonces, no cometan errores de interpretación. F a la -1 de x, el combo así escrito es la inversa de f. Por eso les escribo bien, que cuando aparece ese -1 en la letra f, todo el mundo va a entender la función inversa aplicada a x. La función inversa de f, si queremos, aplicada a x. En cambio, si por alguna razón en otro contexto yo necesito hablar de 1 sobre f de x, así es como lo voy a tener que escribir. Y esa forma no indica nada a la inversa de nadie. Es el recíproco. Nada más. Bueno, primera observación importante. Así que nadie al momento de calcular la inversa de una función va a ser un recíproco. Tener cuidado con eso. Ya veremos cómo se calculan las leyes y las funciones inversas de por sí. Bueno, como para tener el permiso de poder hablar de función inversa, yo necesito trabajar con una función f que sea inyectiva, o sea, 1 a 1, muchas veces tengo que probar eso sobre la función para seguir avanzando en la búsqueda de la inversa. O sea, primero tengo que cumplir ese requisito. La función tiene que ser inyectiva. ¿Cómo se muestra que una función es inyectiva? Ya lo vimos en las clases anteriores. Para todo par de elementos distintos, las imágenes tienen que ser distintas. Fantástico. A veces que no es tan fácil de demostrar eso,
y existen como unos atajos, caminos alternativos que me pueden ayudar a demostrar igual que la función es inyectiva. Y uno de esos caminos alternativos tiene que ver con estas dos observaciones. Si yo por alguna razón tengo el dato de que la función es siempre creciente en el dominio, siempre creciente, la función nunca va a tomar 2 veces el mismo valor para elementos diferentes, ¿no? Si la función es siempre creciente, siempre que tome 2 elementos distintos, las imágenes van a ser distintas. Porque si en algún momento eso falla, supongamos que acá tengo una línea horizontal, si estos dos numeritos tienen la misma imagen, evidentemente la función no fue siempre creciente. Creció, 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 pero después empezó a decrecer, decrecer, decrecer. Cuando la función sea siempre, siempre, siempre creciente, o al revés, siempre, siempre decreciente, es una buena manera de poder justificar y garantizar que la función es 1 a 1, que es inyectiva, que nunca va a tomar el mismo valor 2 veces. Así que para tener en cuenta, sobre todo para los ejercicios de la práctica. Y otra de las cosas importante a reconocer es esta información que está acá, que yo se las voy a hacer con el diagramita de Venn como para que creo que se entienda mejor. Yo tengo el dominio de la F, el rango o el conjunto imagen de la F, acá tengo la F, y la idea es que acá tengo la X, que va a parar un Y. La F a la menos 1, ¿qué es lo que hace? Bueno, acá tendría el dominio de F a la menos 1, que coincide con el rango de la F. Acá tendría el rango de F a la menos 1, que obviamente coincide con el dominio de la F. Acá tendría entonces el proceso de la función inversa. Y la función inversa, ¿qué hace? Toma el mismo camino, chingui, 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 pero va en el otro sentido, ¿no? Quedan los dos colores ahí superpuestos, pero necesito que, voy a hacer a propósito más grande, este es el de la F, y este acá abajo, del otro lado, para allá, el de F a la menos 1. Bueno. Entonces, supongamos que yo parto de acá, de X. A la X yo le puedo aplicar F. Cuando a la X le aplico la F, voy a parar al Y. Una vez estando en la Y, le puedo aplicar F a la menos 1. Y cuando a ese Y le aplico F a la menos 1, ¿a dónde voy a parar? Al X. Al propio X. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? A la X le calculé primero la F. Y a ese resultado, que es el que yo sé se llama Y, le apliqué F a la menos 1. ¿A dónde volví? Al X. Esto que está escrito acá es esta primera observación. F a la menos 1 compuesta con F en un X me devuelve el mismo X para todo X perteneciente al dominio de la F, que es desde donde partí. Y ahora pensemos, esto lo voy a borrar, pensemos que ahora me paro diferente, ¿no? Supongamos ahora que vamos con el color rosita. Ahora me paro acá, en Y. Entonces yo parado en Y, lo que puedo aplicar la S ahí es F a la menos 1. La menos 1. Cuando a ese Y le aplico F a la menos 1, ¿a dónde voy? Al X. Y una vez parada al X, a ese X le puedo aplicar F. Y cuando le aplico F, ¿qué es lo que obtengo? El mismo valor Y. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy aplicando F a la menos 1, primero al Y. Y a esto, después, le aplico la F. Vamos a ponerle en vez de... A esto, le estoy aplicando la F. ¿Y a dónde voy a parar? Al propio Y. Ese es el camino que hice. Es decir, estoy aplicando F compuesta con F a la menos 1 de un Y me devuelve el mismo Y. Y esto para todo valor de Y que está obviamente en lo que sería
el rango de la f o el dominio de f a la menos 1. Esta es la conclusión que está relacionada con la segunda. Bueno, en realidad la última de las observaciones. Ustedes verán que acá, en vez de estar escrito la i como escribí acá, y, acá está escrito x, x, x. No es que me equivoqué, que me podría haber equivocado tranquilamente, pero no es que me equivoqué. Esta i no es más que una forma que tenemos todos de definir a una variable. Entonces la variable se puede haber llamado i, se puede haber llamado a, j, b o también x. Entonces se suele escribir esta otra expresión volviendo a la variable x de nuevo. Pero porque es una forma de escribir a una variable. Si yo lo hubiese escrito así acá, obviamente estaba a 10 puntos también. Pero en los libros, en general, ustedes lo van a haber escrito como está acá, usando siempre la misma letra X. Pero entiendan, digamos, que esta última de las observaciones viene a hacer todo este caminito en donde una vez que escribo esta presentación final, uno decide cambiarle el nombre a la variable y ponerle cada vez que apareció i, x, x, x. ¿Estamos? Entonces, importante es reconocer eso, que yo haga f a la menos 1 compuesta con f en un x, siempre me devuelve el mismo x para todo x en el dominio de la f, mientras que esta otra composición, también evaluada en alguien, me devuelve el mismo alguien, solo que dentro de otro conjunto. Porque dependiendo cómo empiece, es si empiezo en lo que fue el dominio de la f o empiezo en lo que es el rango de la f. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta? Estamos en el momento adecuado. Bueno. Lo bueno es que esto después queda grabado, para bien o para mal a veces. Y pueden volver a verlo. Bueno. Ahora, lo que sigue es, bueno, ¿y esto cómo lo hago? En un ejemplo concreto, ¿no? En un ejemplo concreto, no creo que lo vayamos a hacer hoy con totalidad, ¿no? Pero en un ejemplo concreto, yo lo que voy a querer hacer es encontrar, dada una función f que es inyectiva, de la cual sí admite inversa, me van a pedir que calcule la ley de la función inversa y que calcule toda la función inversa. Cuando digo toda es que quiero saber quién es el conjunto dominio, quién es el conjunto imagen y cuál es la ley de la inversa. Entonces yo para eso primero tengo que tener muy claro de la f quién es su dominio, quién es su conjunto de llegada y obviamente la ley me la van a dar. Bueno, para encontrar en particular la ley de f a la menos 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Y se supone que cuando yo hago estos diagramitas, dada la x, tengo la f, obtengo la y, acá hay una cierta forma de asignación dada por una ley. A la x alguna cuentita le voy a tener que hacer para que me devuelva este valor de y. Yo lo que quiero hacer para encontrar la ley de la inversa es qué cuentita le tengo que hacer a la y para que me devuelva este x. Es ese camino de reversa que digo. Entonces la idea es que cuando yo tengo la forma en la que la y se vincula con la x a partir de la f, encontrar la ley de la inversa no es más que despejar a la x en función de la y. Una vez que haga eso, encontré la ley de la función inversa. Y es habitual que hagamos un poco lo mismo que hacíamos antes en esta variable x, que volvamos a llamar a la variable con el nombre x. Habitualmente se usa la letra x, bueno, volvemos a llamar a la letra x. Entonces, una vez que encuentro cómo se despejó la x en función de la y, renombro. Y en el lugar de la y, ahora pongo x. Eso, bueno, lo vamos a ver sobre los ejemplos, digamos. Hoy está como muy enclenque todo, como la primera vez que uno ve esto. Y ya lo vamos a ver. La propuesta es, no hoy, pero sí, el lunes que viene, resolver el cálculo de la inversa de esta función como corresponde.
Pero antes que eso, terminamos con esta observación a nivel de la gráfica de la inversa, cosa que es importante. Yo podría tener la gráfica de la F original, y gracias a la gráfica de la F, obtener la gráfica de F a la menos 1, sin necesidad de saber cuál es la ley de F a la menos 1. Pero eso es siempre y cuando yo tenga la gráfica de la F. ¿Cómo se obtiene la gráfica de F a la menos 1 teniendo como dato la gráfica de la F? Es muy fácil, pero muy sencillo. Haciéndolo con tranquilidad va a salir perfecto. ¿Cuál es la idea? Fíjense, si yo sé que este dibujito, ¿no? Típico. Acá tengo la F, acá tengo A, acá tengo B. Voy a usar las mismas letras que usan en este dibujito. Y después acá tengo F a la menos 1. Bueno, ¿cuál sería mi interpretación? Y si con la F evaluada en A va a parar a B, F evaluada en A va a parar a B, quiere decir que el par como puntito, el punto de coordenadas A, B, pertenece a la gráfica de la función F. Ahora, y acá lo tengo, ¿no? El puntito A, B, este puntito pertenece a la gráfica de la función F. Por otro lado, como la función que estoy considerando es inversible, se supone que cuando yo aplico F a la menos 1 al B, me devuelve el A. O sea, F a la menos 1 de B es A. Eso quiere decir que el puntito, que lo voy a bautizar con el nombre Q, de coordenadas B, A, pertenece a la gráfica de la función F a la menos 1. Entonces acá tenemos B, A. Estos dos puntos, el AB y el BA, entre sí cumplen una característica. Este puntito BA que está en la gráfica de F a la menos 1 es un puntito que no es más que el reflejo de este respecto de la recta y igual a X. Cuando digo reflejo es que voy caminando en sentido perpendicular a lo que sería la recta y igual a X, y si acá hice un camino de una cierta distancia, sigo sobre ese camino una misma distancia hacia el otro lado. Y ahí obtengo el puntito que está en espejo con él. Es el simétrico de este puntito que está en la gráfica de F a la menos 1, no es más que el simétrico de este respecto a la recta y igual a X. Entonces, cuando digo, yo ya sé que esa condición se cumple, la gráfica de F a la menos 1 se supone que la puedo obtener muy fácil. Si yo tengo la gráfica de la F, que es la que está en azul, no tengo más que hacer el reflejo de ella sobre la recta igual a X, que obtengo la gráfica de F a la menos 1. ¿Sé cuál es la ley de la F? Y capaz que sí, porque me lo dieron, pero no haría falta obtener la ley de F a la menos 1 para hacer la gráfica de F a la menos 1. Si yo tengo la gráfica de la F, astutamente la uso para hacer la gráfica de F a la menos 1. Reflejo la gráfica de F respecto a la recta y igual a X, la identidad, y ahí obtengo la gráfica de F a la menos 1. Acá uno lo ve muy fácil, mira qué lindo, y a veces cuando uno lo hace en la práctica concretamente, tiene sus dificultades. Yo no digo que sea todo color de rosas, qué fácil que es, pero haciéndolo con paciencia va a salir perfecto. Se los aseguro, 100% asegurado. Es en serio. Así que bueno, eso sí lo dejo para la próxima clase, donde vamos a comenzar la próxima clase de teoría con la propuesta concreta de buscar la función inversa, como corresponde a esta función, que de todo es bastante simple. Me va a permitir trabajar muy bien. Bueno, hoy hasta acá llegamos.